Muy bien, jóvenes, para esta segunda parte del video tenemos dos temas: la clasificación de las ciencias y el método científico. Empecemos por el tema de la clasificación de las ciencias. En realidad, lo primero que deben captar ustedes es qué criterio está clasificando. Por ejemplo, por el criterio según el objeto de estudio hay dos tipos de ciencias: las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Cómo distingo, profesor, una ciencia formal de una ciencia fáctica? La razón, el criterio es bastante sencillo: el objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias formales es un ente ideal, abstracto. Vamos a escribir eso en la pizarra. El objeto de estudio de la ciencia formal es ideal, abstracto. En cambio, el objeto de estudio de las ciencias fácticas es real, concreto. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero qué quiere decir que un objeto de estudio sea ideal? Eso quiere decir que tú accedes a ese objeto de estudio con tu razón. En cambio, un objeto de estudio es real cuando tú accedes y lo captas por tus sentidos, ¿no? Es decir, los objetos de estudios reales y concretos los captamos por nuestros sentidos. En cambio, los ideales y abstractos por la razón. Profesor, realmente no comprendo muy bien el criterio que usted está dando. A ver, pongamos un ejemplo. Un biólogo capta el ser vivo con sus sentidos o con su razón. Con sus sentidos. Un biólogo ve un ser vivo. Entonces el objeto es real. Por ende, la biología es una ciencia fáctica. Un físico ve cómo caen los cuerpos con los sentidos o lo percibe con la razón. Con los sentidos. Por ende, la física también es una ciencia fáctica. Un químico ve cómo se dilatan los metales, por supuesto, entonces la química también es una ciencia fáctica. En este mismo sentido, un matemático puede ver un número 1. Supongan a sus profesores de matemática el día de hoy en el parque con sus parejas. ¿Ustedes creen que ellos ven pasar un número 1 de la mano con un número 2? O sea, ¿se puede ver un número 1? Están, no sé, sus profesores de matemáticas en Máncora veraneando y ven un número 8 pasar en bikini. O sea, ¿uno puede ver un número 8, un número 2? No, pero eso no quiere decir que no existan. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros accedemos, ¿por qué? Por nuestra razón. Y si accedes por la razón, ¿qué tipo de ciencia es la matemática? Formal. Sencillo, entonces. Y también la lógica. Matemática y la lógica. Entonces el criterio es sencillo: accedo al objeto de estudio por mis sentidos o por mi razón. Si accedo por mis sentidos, como un ser vivo, lo capto por mis sentidos, es una ciencia fáctica. Y si accedo por mi razón a un número, yo lo capto por mi razón, es una ciencia formal. Ahora pasemos al segundo criterio de clasificación de las ciencias, según su función. Se dice que las ciencias puras cumplen la función de describir y explicar. En cambio, las ciencias aplicadas cumplen la función de aplicar. Por eso se llaman aplicadas. La aplicación. Por ejemplo, jóvenes, la física. Cuando uno estudia física pura, ¿cuál es la función? Describir, explicar a teorías, ¿no? Es decir, la función simplemente es teórica. Entonces, la física es una ciencia pura. La física es una ciencia pura. En el sentido que el físico produce conocimientos.
En cambio, por ejemplo, un ingeniero civil debe conocer física, por supuesto, pero ¿conoce física para qué? Para aplicar, poder construir puentes, poder construir este tipo de edificaciones, por ejemplo, para poder estudiar. Es decir, el ingeniero civil se basa de la ciencia pura, de la física, pero ¿qué hace? No produce conocimiento, aplica el conocimiento. Entonces vamos a poner acá, en ciencias aplicadas, ingeniería civil. Pregunta, ¿un administrador debe saber matemáticas? Por supuesto. ¿Pero él acaso va a producir conocimientos en matemática? ¿Un axioma, un nuevo teorema, algo así? No, él simplemente ¿qué va a hacer? Aplicar ese conocimiento matemático para administrar los recursos económicos de una empresa. Por ende, la matemática es una ciencia pura y la ciencia aplicada es la administración. Tercer ejemplo, un médico, ¿debe saber biología? Sí, pero ¿él acaso va a producir conocimientos en biología? No, los va a aplicar. ¿Para qué? Para curar personas. Sencillo, entonces, la biología es una ciencia pura y la ciencia aplicada es la medicina.